Durante las vacaciones de verano de mi tercer año de secundaria, me mudé a la casa de la mejor amiga de mi madre. Escuché que su hijo, que tenía mi misma edad, era conocido como uno de los herederos más arrogantes, fríos y caprichosos entre las familias ricas, el chico dorado, el príncipe consentido por todos. Oculté con cuidado mi enamoramiento secreto por él, pero un día sin querer lo oí reír suavemente y decir: Emily Stone es demasiado tímida, no me interesa. Mi corazón se hundió. Esa noche borré su contacto en silencio y decidí mantenerme alejada de él para siempre. Pero cuando entré a la universidad, nos volvimos a encontrar, de noche, en todo tipo de lugares. Su voz baja y ronca rozaba mi oído: bebé, no tiembles, pórtate bien, escúchame. Dios mío, ¿por qué nuestro departamento tiene un chico tan guapo?, gritó de repente mi compañera mientras veía el muro de vídeos de la universidad. ¿Qué pasa?, preguntó otra chica con curiosidad. La primera levantó el teléfono emocionada. La página de confesiones del campus fue invadida. Un estudiante de primer año, súper atractivo, como de 1,90, y es de nuestro departamento. Espera, ¿cómo se llama?, preguntó la segunda con entusiasmo. Aquí está, dijo desplazándose rápido por los comentarios: Ethan Reynolds, heredero del grupo Reynolds. ¿Qué? ¿De verdad estudia en nuestra escuela y también en nuestro departamento? Pensé que los herederos ricos no estudiaban nada. En el momento en que escuché el nombre Ethan Reynolds, mis manos se congelaron mientras doblaba mi manta. Solo oír su nombre bastaba para descompasar mi corazón. Me maldije en silencio por ser tan patética. ¿Realmente conocía a Ethan Reynolds? No exactamente, yo solo era una chica que lo había amado en secreto desde lejos. Ese verano antes de mi último año de secundaria, fui con mi madre a visitar la ciudad Kingsworth y nos quedamos temporalmente en la mansión de los Reynolds. De pie frente a su villa, me quedé atónita. La mejor amiga de mi madre era la señora Reynolds, la elegante esposa del CEO de la corporación Reynolds. La señora Reynolds salió a recibirnos con calidez, me entregó un sobre rojo grueso lleno de billetes nuevos como regalo de bienvenida y luego se tomó del brazo de mi madre para charlar sin parar. Ese mismo día conocí a Ethan Reynolds. Me quedé frente al dormitorio de invitados que la señora Reynolds había preparado para mí, dudando en entrar porque parecía demasiado lujoso. De pronto, la puerta del cuarto junto al mío se abrió. Apareció un joven alto, con cabello oscuro despeinado que enmarcaba cejas marcadas y unos ojos entrecerrados y somnolientos. Parecía recién despertado, toda su presencia irradiaba confianza natural y fría arrogancia. Era impactantemente guapo. Tan apuesto que me olvidé de respirar. Pero había algo intimidante en él, un aura que advertía no acercarse demasiado. Me quedé paralizada. Sus dedos largos descansaban en el picaporte y sus ojos color avellana se posaron perezosamente en mí. Apoyado contra el marco, habló con voz baja y profunda. ¿Quién eres? Al darme cuenta de que me hablaba, entré en pánico y aferré el dobladillo de mi camisa. La mamá de usted es amiga de mi mamá, vinimos a Kingsworth de visita. Antes de terminar, levantó una ceja con tono despreocupado y burlón. ¿De visita? Asentí obediente. La comisura de sus labios se curvó apenas y pronunció mi nombre: Emily Stone. Me quedé helada, sabía mi nombre. Sin poder contenerme, pregunté: ¿cómo sabes mi nombre? Respondió con indiferencia: solo lo adiviné. Sentí el rostro arder, estaba nerviosa y torpe. Siempre había tenido ansiedad social, pero una debilidad terrible por la gente atractiva, y él era peligrosamente hermoso. Lo miré a escondidas otra vez. Era tan alto que, incluso levantando la cabeza, apenas podía encontrar sus ojos. Tal vez notó lo nerviosa que estaba, porque entrecerró los ojos, se inclinó un poco y con tono juguetón y dominante dijo: ¿me tienes miedo? Negué con terquedad, aunque el corazón me latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. No, respondí rápido, pero mis palmas ya estaban rojas de lo fuerte que apretaba. La energía que emitía era abrumadora, casi no podía respirar. Parecía verme por completo, pero en lugar de exponerme, dejó escapar una leve risa. Luego extendió su mano hacia mí. Soy Ethan Reynolds. Un gusto conocerte, Emily Stone. Con cuidado le estreché la mano. La levantó ligeramente y la sacudió. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón golpeó con violencia. Instintivamente quise retroceder, estaba cruzando la línea. Con voz baja y áspera, dijo divertido: Emily, relájate, no estés tan tensa. Sus ojos brillaban como ámbar con una chispa traviesa. No soy tan aterrador, ¿verdad? El calor subió de mi cuello hasta mis orejas. Lo sé, murmuré nerviosa, pero no tienes que estar tan cerca, es demasiado. Después, la señora Reynolds le pidió que me cuidara.
Era mi primera vez en Kingsworth y todo me resultaba extraño. Esta era la ciudad donde mi madre había estudiado. La señora Reynolds y mi madre pasaban los días juntas, ocupadas con almuerzos y compras, dejando todo el cuidado a Ethan. Al principio estaba claramente fastidiado. Me vio sentada silenciosa en el sofá, pequeña y quieta, sin saber qué hacer, y frunció el ceño. Cuando nuestras miradas se cruzaron, arrugó un poco la frente. Voy a ver una pelea de boxeo. Eres demasiado tímida. ¿Cómo se supone que te lleve? No dije nada, solo levanté la cabeza un instante y luego la bajé. Tal vez porque parecía tan desvalida, cruzó los brazos, me miró un rato y suspiró. Murmuró, maldita sea, y caminó hacia mí. Tomó mi mochila azul claro y empezó a llenarla con pañuelos, toallitas húmedas, una botella de agua, paraguas plegable y batería portátil. Cuando terminó, se la colgó al hombro. Sus ojos claros brillaban con resignación. Para que sepas, es boxeo profesional. Nada de llorar, ¿ok? Asentí rápido, no lloraré, lo prometo. Mis ojos se curvaron de alegría, no podía ocultar mi emoción. Genial, voy a ver una pelea real. Ethan me lanzó una mirada de reojo con una leve sonrisa burlona. Sí. Toda su postura exudaba arrogancia despreocupada, aunque la mochila azul pálida no combinaba nada con él. Iba a tomarla cuando extendió su brazo largo, enganchó suavemente la parte trasera de mi cuello y me atrajo hacia adelante. Es pesada. Eres demasiado pequeña para cargarla, dijo sin mirar atrás. El calor de sus dedos en mi cuello subió directo a mis mejillas. Cerré los puños. Tal vez el llamado príncipe de la familia Reynolds no era tan aterrador como decían. Desde entonces me convertí en su pequeña sombra. Carreras de autos, básquetbol, boxeo, surf, yo estaba en todas partes. Ya no le tenía miedo como la primera vez. Rebelde, confiado, rodeado de amigos, todos lo llamaban Rey. Era como si hubiera nacido bajo una estrella afortunada. Encantador, salvaje e inalcanzable. Hacía todo a su manera y, si alguien cruzaba sus límites, jamás se contenía. Pero, contrario a los estereotipos de los chicos ricos, detrás de su aspecto deslumbrante era brillante, el mejor estudiante de Kingsworth, especialmente en física, tan adelantado que ya había completado el programa. El plan de estudios y se estaba preparando para una competencia internacional. Y aquel chico del que todos decían que era imposible de tratar, resultó tener un corazón sorprendentemente bueno. Cuando pasaba junto a alguien desaliñado recogiendo botellas o basura, jamás mostraba el menor desprecio. Pero con 16 o 17 años las emociones se encendían fácilmente. Una tarde, unos estudiantes se taparon la nariz y se quejaron. ¡Qué asco, apesta! Vete a recoger basura a otro lado. ¿Qué hace el conserje? Esto es un gimnasio cubierto. ¿Cómo dejan entrar a alguien así? Antes de que terminara de hablar, recibió una fuerte patada en el costado. Se giró listo para enfadarse, pero al ver que quien lo había pateado era Ethan Reynolds, se quedó helado. Sobándose el costado, preguntó en voz baja, ¿para qué fue eso, Rey? El rostro de Ethan se ensombreció, levantó ligeramente la barbilla y dijo con tono plano, bébanla. Terminen toda el agua de sus botellas. Los chicos se miraron confundidos, no entendían nada, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Uno por uno, levantaron la cabeza y bebieron. Algunos habían traído 3 o 4 botellas y no podían terminarlas, así que rogaron entre risas, hermano, ayúdame, ya no puedo. Vamos, ¿no somos amigos? En poco tiempo, no quedó ni una botella llena en la cancha. Entonces, ante todos, vi a Ethan agacharse y empezar a recogerlas una por una. Las fue colocando con cuidado dentro del saco viejo del anciano, y con voz tranquila, cortés y paciente, dijo, señor, a partir de ahora, cuando necesite botellas, vaya al puesto de seguridad. Les diré que dejen allí las vacías para usted. Hoy hace demasiado calor, así que espere a que refresque un poco antes de volver, ¿sí? El rostro que siempre llevaba un aire arrogante se suavizó claramente, sus hermosas manos sostuvieron con gentileza las del anciano, ásperas y llenas de callos. El sol de verano brillaba en lo alto y el cabello sobre la frente de Ethan estaba húmedo de sudor por el partido de baloncesto. Y, aún así, en ese instante, al mirarlo, parecía irradiar luz. Mi corazón latía descontrolado. Me gustaba Ethan Reynolds. Alguien con tan buen carácter, alguien que sin darse cuenta se había enraizado en mi corazón. Era imposible no enamorarse de él, pero no me atrevía a mostrar ni el más mínimo indicio. Ethan era demasiado guapo y, con su familia, el número de chicas que lo querían era interminable. Yo era solo una más, una chica corriente, sin nada especial. Peor aún, tímida y torpe.
El tipo de chica que la gente pasa por alto fácilmente. Si no fuera por la relación entre nuestras familias, probablemente jamás habría tenido la oportunidad de estar a su lado. Él era como una estrella brillante en el cielo distante, solo podía mirarla, jamás tocarla. Yo sabía perfectamente cuán grande era la distancia entre nosotros. Lo entendía todo, pero los sentimientos de una adolescente no se controlan. Se elevan como olas imparables, chocando una y otra vez contra la orilla del corazón, dejando atrás el escozor salado y la nostalgia. Oculté mis sentimientos con cuidado y atesoré aquel verano de ensueño, temiendo que desapareciera demasiado pronto. Pero olvidé algo: querer demasiado a alguien a veces puede convertirse en una carga para esa persona. Ethan me llevaba a todas partes. Solo con ver ese hermoso rostro todos los días ya me sentía absurdamente feliz. Pero las personas con las que salía eran jóvenes ricos, impulsivos, temerarios, llenos de energía. Mientras yo, tímida y con ansiedad social, no encajaba para nada. Era como un diminuto grano de arena perdido en el desierto. No pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en tema de chismes entre los jóvenes ricos de Kingsworth. Los rumores sobre Ethan y yo se propagaron como fuego. Oye, ¿supiste? Ray ya tiene chica. Sí, esa chiquita callada que siempre está pegada a él. Los sigue a todos lados. Imposible, Ray con una chica, seguro es familiar o algo así. Tal vez solo está de visita y él tiene que cuidarla. Ray cuidando a alguien, qué risa. No sé, últimamente parece interesado. Si no, ¿por qué la llevaría todos los días? Lo vi en el combate de boxeo. Ella miraba el ring, pero los ojos de Ray nunca se apartaron de ella. No puede ser. Tantas chicas detrás de él y las ignora, ¿y tú crees que le gusta una nadie tímida? La he visto antes, casi no habla. Tan callada que parece que ni existe. Los rumores crecieron hasta llegar a sus amigos más cercanos, que no podían resistirse a bromear. Un día lo acorralaron al final del pasillo. Ray, dicen que estás enamorado de esa chica tímida. Al principio no lo creíamos, pero ahora. Hasta cuando va al baño la sigues. Oye, ¿hablas en serio? ¿De verdad te gusta Emily Stone? En ese momento yo acababa de salir del baño y escuché todo por casualidad. La esquina del pasillo estaba bloqueada por una pared, así que no podía ver su expresión, solo las voces de sus amigos. Sabía que no debía escuchar, pero mis pies parecían clavados al suelo. El corazón me golpeaba el pecho cuando, 2 segundos después, oí su risa suave. Sonó leve, pero despreocupada. Emily, es demasiado tímida. No es mi tipo. Alguien protestó. Vamos, Ray, últimamente la tratas muy bien. Pensamos que quizá. Su voz se volvió fría y distante. Dejen de inventar. No es bueno para su reputación. De pie detrás de la pared, sentí mi corazón caer a un abismo. Ya sabía el final desde el principio y aún así no podía dejar de esperar. Cuando me di cuenta, mis ojos estaban húmedos. Me los sequé rápido. Qué patético. No era nada, apenas una pequeña caída interior. ¿Qué importa? Solo que la persona que me gustaba no me correspondía. No es tan grave, ¿verdad? Todavía podía gustarme a mí misma. Pero cuanto más me limpiaba, más lágrimas salían. Caminé sin rumbo, llorando en silencio hasta casi no poder respirar. Así que sí, era una molestia para él. ¿Quién querría que lo emparejaran con alguien a quien ni siquiera le importaba? Al día siguiente hice las maletas y le dije a mi madre que quería volver a Downhaven para un campamento de verano. Volé de inmediato. Ante las dificultades, mi mayor habilidad siempre había sido huir. Creía firmemente que no podía seguir siendo amigo de alguien por quien sentías algo, así que borré su contacto, bloqueé su número y me fui sin despedirme. Sin mirar atrás, desaparecí de la vida de Ethan, silenciosamente, como si nunca hubiera estado allí. Dios mío, es guapísimo. No puedo creer que alguien así esté en nuestro departamento de química. La voz emocionada de mi compañera me sacó de mis recuerdos. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a ignorarlo y seguí haciendo la cama. Emily, ven, tienes que ver esto, ¿no te da curiosidad? Un heredero rico entrando a nuestra universidad, es increíble, ¿no? Sus notas deben ser una locura. Manteniendo la cabeza baja, doblé la manta con cuidado. Claro que entró, pensé. Quizá sus puntajes fueron un poco más bajos, por eso terminó aquí. Vamos, Emily, dime qué está pasando entre tú y Ethan Reynolds. El nombre de Ethan Reynolds resonó en mis oídos, apretando algo en lo más profundo de mi pecho. Me mordí el labio, la voz temblando mientras por fin decía, entre nosotros, nada. Me gustó alguna vez y él no sintió lo mismo.
Las caras de mis 3 compañeras se congelaron, llenas de culpa al instante. Como si quisieran abofetearse por ser insensibles. Dios mío, Emily, lo sentimos, no lo sabíamos. Sonreí débilmente. Está bien, fue hace mucho tiempo, en 3er año. Ni siquiera éramos cercanos. Probablemente ya se haya olvidado de mí. Luego me di la vuelta y seguí acomodando mis sábanas. Por fuera parecía tranquila, pero mis manos seguían alisando una arruga una y otra vez, incapaz de dejarla plana. Había pasado un año entero. Y aún así no podía olvidar a Ethan Reynolds. Con solo escuchar su nombre, mi corazón se aceleraba. No entendía por qué había terminado en la misma universidad que yo. Siempre pensé que alguien como él podría entrar fácilmente a las academias más prestigiosas, y aún así eligió inscribirse en mi universidad. Incluso en el departamento de química, con el puntaje más alto de ingreso. Era extraño, porque yo sabía que le gustaba mucho más la física que la química. Después de pensarlo mucho, decidí dejar de pensar. En solo medio día desde su inscripción, Ethan ya era el tema de toda la universidad. Por supuesto, dondequiera que iba brillaba como la luz misma, pero nada de eso tenía que ver conmigo. Yo era demasiado común, en una multitud desaparecería sin que nadie me notara. El departamento de química era enorme. Mientras no me acercara a él, nuestros caminos nunca se cruzarían. Además, él ni siquiera sabía que yo estudiaba aquí, y aunque lo supiera, dudaba que le importara. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, entró una llamada extraña. Como soy introvertida, nunca me atrevo a contestar números desconocidos. Rechacé la llamada rápido, pero quien fuera que estaba al otro lado era insistente. El teléfono sonó una y otra vez, resonando en el dormitorio silencioso. Preocupada de molestar a mis compañeras, suspiré, me cubrí la cabeza con la manta y contesté en voz baja, hola. Lo que no esperaba fue la risa baja y fría que siguió. Hola, ¿eso es todo lo que tienes que decir? La voz profunda y grave era arrogante e inconfundible. Cada palabra parecía salir rechinando entre sus dientes. Emily Stone, me borraste, me bloqueaste. Más vale que me des una razón, una que me satisfaga. El teléfono casi se me cayó. Mi corazón se detuvo un segundo. Ethan Reynolds. ¿Cómo sabía que yo estaba en esta escuela? Me mordí el labio, totalmente perdida. ¿Qué podía decir? Que no le gustaba si tenía miedo de molestarlo, así que lo borré de mi vida. Mis compañeras tenían los auriculares puestos y el dormitorio estaba tan silencioso que podía oír mi propio corazón. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, al hablar con él, seguía poniéndome nerviosa. En el pesado silencio, mis dedos se cerraron en mis palmas, un hábito inconsciente. De repente, su voz volvió a través del auricular, baja y tranquila, con esa mezcla familiar de arrogancia e impotencia. Emily, no te claves las uñas en las palmas. Las pondrás rojas otra vez. Mis orejas ardieron al instante, mi corazón tembló. ¿Cómo sabía eso? Entré en pánico y colgué de inmediato. Ethan Reynolds, tan orgulloso y seguro de sí mismo, y yo lo había bloqueado y colgado otra vez. No volvió a llamar. Tal vez ya no quería ser ni amigo. Pero estaba bien. Era mejor así. No quería más lazos con él. Él era demasiado deslumbrante y yo demasiado común. Un amor unilateral solo podía terminar en dolor autoimpuesto. Mantener la distancia era lo mejor que podía hacer. Pero díganme, ¿cómo seguía ocurriendo esto? ¿Cómo podían contármelo una y otra vez en una universidad tan grande? El primer día de clases, mis compañeras y yo corríamos por el campus, aterradas de llegar tarde. Yo siempre había sido una estudiante responsable, nunca llegaba tarde. Pero después de la llamada anoche, no pude dormir hasta el amanecer. Cuando por fin me desperté, ya iba retrasada. Llegué jadeando justo cuando el ascensor estaba por cerrarse. Esperen, sostengan la puerta, grité desesperada. Solo quedaba una pequeña abertura antes de cerrarse. Suspiré resignada cuando, de pronto, una mano fuerte y de dedos largos se deslizó entre las puertas y las detuvo. Exhalé aliviada, mis ojos brillaron mientras me apresuraba, muchas gracias. Pero antes de terminar, me quedé helada. Era Ethan Reynolds. Por supuesto. Con razón esa mano era tan perfecta. El ascensor estaba lleno de chicos, pero en cuanto lo vi, el espacio pareció encogerse, el aire mismo se volvió denso. Incluso entre todos, él seguía siendo el más llamativo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi voz se apagó. Mis amigas vienen detrás, ¿podrías esperar un segundo? Ethan tenía el rostro frío, inexpresivo. Ni siquiera me miró, solo murmuró un «HM» mientras mantenía el botón abierto.
Bajé la cabeza y me pegué a la esquina. Dios, daba miedo cuando fruncía el ceño, tan afilado, tan distante que me apretaba el pecho. Justo entonces, un chico regordete intentó meterse en el ascensor abarrotado. El espacio era tan estrecho que nadie podía respirar. No se atrevía a empujar hacia el lado de Ethan y los otros chicos altos, así que intentó acercarse a nosotras. Yo estaba contra la pared, completamente atrapada. Ethan miró hacia mí, soltó un leve resoplido y apoyó su mano en el hombro del chico. Con voz fría dijo: «No bloquees el paso, ¿no ves que hay alguien detrás de ti?». Como Ethan era tan alto, su presencia imponía. El chico bajó la cabeza enseguida, balbuceando: «Lo siento, no vi». Y así, el cuerpo de Ethan nos protegió a mis amigas y a mí de la multitud. Se sintió como estar bajo las alas de una madre gallina. Los ojos de mis amigas brillaban de emoción contenida. Yo tampoco pude resistir, lo miré en silencio. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, Ethan apartó la vista, metió las manos en los bolsillos y su rostro volvió a la calma. Cuando el ascensor se abrió en el 5º piso, Ethan y su grupo salieron. Solo quedamos mis amigas, el chico regordete y yo. El chico nos lanzó una mirada poco amistosa y, antes de que pudiera reaccionar, Ethan se volvió, bloqueando su vista con el cuerpo. Le dio una palmada en el hombro y dijo con calma: «Bajas con nosotros». Su voz era tranquila, pero con una autoridad imposible de desafiar. Cuando el ascensor quedó vacío, mis amigas chillaron: «Te lo juro, Emily, le gustas». El rostro frío de Ethan brilló en mi mente y respondí suavemente: «Imposible. No me soporta». Ese verano, después de 3er año, tuvo que cuidarme todo el tiempo y luego yo borré su contacto sin explicación. ¿Quién no estaría molesto? Fue la primera vez que vi a Ethan tan distante, tal vez ese era su verdadero yo. Desde entonces dejé de engañarme con fantasías y, aún así, seguíamos encontrándonos una y otra vez. De verdad estaba haciendo todo lo posible por evitarlo. No quería incomodarlo, pero la mirada de Ethan parecía volverse más oscura cada vez que nos cruzábamos. Llevaba algo casi parecido al resentimiento. Una tarde, en una panadería, estaba sentado frente a una mesa llena de postres intactos, irradiando un frío que ahuyentaba a cualquier chica que quisiera acercarse. Mi amiga atiró nerviosa de mi manga. «Emily, ¿y si está enojado porque lo has estado evitando?». Levanté la cabeza lentamente y, de inmediato, me encontré con los ojos de Ethan, fríos, afilados, clavados en mí. Sobresaltada, me cubrí parte del rostro. Ya de por sí tenía una cara fría y llamativa, pero cuando me miraba así en silencio, resultaba francamente aterrador. Apreté la manga de ahí y susurré: «Vámonos, por favor, vámonos ahora. Creo que se irrita cada vez que me ve. Por eso parece tan enfadado. ¿Podemos irnos?». Más tarde escuché que ese día Ethan estaba tan molesto que compró todo lo que había en la panadería. Yo jamás quise toparme con él, pero ese día, sin importar a dónde fuera, seguía cruzándomelo una y otra vez. De verdad no era mi intención. Después de ese día, para evitar encontrarme con Ethan fuera de clase, casi nunca salía del dormitorio. Incluso cuando lo veía entrar al ascensor, me bajaba y esperaba el siguiente, como si fuera lo más natural del mundo. Pero, al parecer, ni eso lo satisfacía. Nunca decía una palabra, sus manos permanecían en los bolsillos y sus ojos oscuros tenían una terquedad insondable, que me dejaba sin aliento. Justo cuando las puertas del ascensor empezaban a cerrarse, creí oírle soltar una risa baja, ronca y casi burlona. Impresionante. Curiosamente, después de ese día, nunca volvimos a encontrarnos en el ascensor. Y eso me dio alivio, una libertad que me permitió por fin disfrutar de la vida en el campus, sin preocuparme por encuentros incómodos. La siguiente vez que lo vi fue en una reunión social entre clubes estudiantiles. No quería ir, pero mis compañeras me arrastraron. Al principio, el evento fue aburrido, hasta que de pronto la sala entera estalló en murmullos. Un hombre alto acababa de entrar. Llevaba una simple camiseta blanca, pero desprendía una confianza relajada y un encanto desenfrenado. La luz era tenue, pero no podía ocultar el brillo de su rostro. Impactante, deslumbrante, inolvidable. Dios mío, apareció Ethan Reynolds. ¿No odia este tipo de eventos? Quién sabe, quizá hoy esté de buen humor. No puedo creer que estemos en la misma sala que Ethan Reynolds. Este es el día más afortunado de mi vida. Con solo mirarlo, puedo perdonar todo lo malo que me ha pasado. Susurros llegaban hasta mis oídos, pero apreté las manos y fingí no escuchar, negándome a darme la vuelta. Entonces sentí su mirada, afilada, firme, imposible de ignorar, caer sobre mí. Sostenía una chaqueta ligera en una mano.
Al otro lado del salón, unos chicos le hicieron señas. Rey, por aquí. Él solo asintió levemente. Y empezó a caminar directamente hacia nosotros. Al pasar junto a mí, no dijo nada, se inclinó un poco y dejó la chaqueta sobre mis piernas, asegurándose de que me cubriera. Su voz fue baja, fría y serena. El aire acondicionado está muy fuerte. Abrígate. Me quedé paralizada. Aquel día llevaba un vestido corto y el corazón me dio un vuelco. Bajé la cabeza y murmuré, gracias. Toda la sala quedó en silencio. Nadie esperaba que esa chaqueta, la chaqueta de Ethan, terminara sobre mí. Decenas de miradas se volvieron hacia nosotros, pero Ethan actuó como si nada hubiera pasado. Su expresión siguió indiferente, aunque alcancé a ver un leve destello de satisfacción brillando en sus ojos. Se irguió, fingiendo estar relajado. No hace falta que me agradezcas. Solo la tenía a mano. Aún así, la sutil curva en la comisura de sus labios lo delataba. Era imposible no notar la silenciosa alegría detrás de ella. Se sentó frente a mí, con postura perezosa y segura. Sus dedos giraban el tallo de la copa distraídamente y, como la mesa era pequeña, sus largas piernas rozaron la punta de mi zapato. Sobresaltada, aparté el pie, pero él se movió un poco, con la mirada más profunda y los gestos deliberados. Alguien que lo conocía no pudo evitar bromear. Oye, Rey, ¿no odias estas reuniones? ¿Qué te trae aquí hoy? Ethan hizo girar su bebida y respondió sin prisa, porque alguien me ha estado ignorando. Tenía que buscar la forma de arreglarlo. Sus ojos color miel ni siquiera intentaron ocultar la verdad, estaban clavados en mí. Varias personas notaron la tensión y se miraron entre sí. Uno bromeó, oye, Rey, ¿conoces a esta chica? De golpe, una docena de miradas curiosas se dirigieron a mí. Todo mi cuerpo se tensó, no sabía qué hacer con las manos. Hablamos al mismo tiempo. Por supuesto que sí, dijo él. No somos cercanos, solté yo. El silencio cayó. Al notar que mi voz había salido demasiado dura, bajé la cabeza, invadida por la culpa y el remordimiento. Todos se quedaron atónitos. Después de todo, Ethan Reynolds era famoso por ser distante. A muchas chicas les gustaba, pero acercarse a él era casi imposible. Y, aún así, era la primera vez que alguien lo contradecía en público y lo dejaba en evidencia. Nadie se atrevía a decir nada. El aire parecía cargado, pesado bajo su mirada penetrante. Una voz tímida rompió la tensión. Rey, quizá ella no te conoce tan bien. Todos conocían el orgullo y el temperamento de Ethan. Nadie se atrevía a desafiarlo. Pero en ese momento, en lugar de enojarse, su expresión se suavizó, su mirada hacia mí fue tranquila, incluso gentil. No había ni rastro de irritación. Habló despacio, con deliberación, cada palabra resonó claramente en la sala. Está bien. No me importa ser yo quien la persiga. Toda la sala estalló. Fue como una piedra arrojada a un lago en calma, levantando olas de incredulidad por todas partes. Me quedé helada mirándolo. ¿Qué quería decir con eso? El mismo que antes había dicho, es demasiado tímida, no es mi tipo, ahora decía eso. Me gustaba Ethan Reynolds. Por más que intentara negarlo, mi corazón seguía acelerándose por él. Debería haber estado feliz, incluso eufórica. Pero, en cambio, una oleada de frustración me invadió. Sentía que todo el control estaba en sus manos. Cuando dijo que no le interesaba, me obligué a soltarlo. A borrar cada rastro de sentimiento. Y ahora, solo porque quería, podía pararse frente a todos y declarar, seré yo quien la persiga, como si todo mi dolor y toda la humillación no significaran nada, como si hubieran sido parte de su juego. Entonces, ¿para qué fueron todas esas noches intentando olvidarlo? ¿Para qué fueron todas esas lágrimas y desconsuelo? No era justo. Tal vez estaba exagerando, pero así me sentía. Siempre fui amable, paciente, nunca de enojarme. Quizá era la primera vez que Ethan me veía realmente molesta. Cuando noté lo emocional que estaba, sentí una punzada de culpa, pero luego, al alzar la vista y encontrar sus ojos, con un destello de dolor y desconcierto, el corazón se me retorció. ¿Estaba herido por mi culpa? Frente a todos, había perdido el control con él, y aún así me miraba así, en silencio, casi con impotencia. No supe cómo afrontarlo y elegí huir. Me odié por ello, por ser débil, por ser demasiado sensible. No me siento bien, dije en voz baja, temblando. Creo que me iré. Ustedes sigan. Bajé la mirada y forcé mis emociones de vuelta detrás de una máscara tranquila, sin atreverme a mirar a nadie. Luego me fui en silencio. Aunque dentro de mí todo era una tormenta.
Mi compañera estaba a punto de levantarse para seguirme cuando Ethan se puso de pie aún más rápido y apoyó suavemente una mano en su hombro. Su voz fue profunda y seria. Lo siento, pero necesito unos minutos a solas con Emily. Déjenme encargarme de ella. Prometo que estará bien. Para sorpresa de todos. Sacó una tarjeta bancaria, se la entregó a mis amigas y dijo cortésmente a la sala: esta noche invito yo. Pidan lo que quieran. Pero si alguien tomó fotos de Emily antes, por favor, elimínalas. Puedes publicar cualquier otra cosa, pero no quiero ver ni una sola foto de ella en línea. Gracias por tu cooperación. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió detrás de mí. Ethan me encontró bajo un árbol afuera. Estaba sentada en la hierba, abrazando a un gato callejero, fingiendo no notarlo. Corrió hacia mí, ligeramente sin aliento por la prisa, incluso tropezó una vez y se raspó la mano hasta sangrar. No pareció importarle. Se agachó frente a mí, acariciando suavemente al gato antes de mirarme. Emily, últimamente me has estado evitando. Bajé la cabeza, con la garganta apretada. No, no es así, estás pensando demasiado. Su voz se suavizó, profunda y tranquila, de una manera que me dolía el pecho. Ese verano después de tercer año, donde quiera que yo iba, mi Emily me seguía. Pero ahora me odias. ¿Cómo podría odiar alguna vez a Ethan Reynolds? Negué con la cabeza rápidamente, casi con desesperación. Él exhaló lentamente, aliviado, antes de continuar. Entonces, ¿por qué mi Emily se fue de Kingsworth sin decir palabra? Volvió a Dunhaven, bloqueó mi número y me borró de su vida como si nunca hubiera existido. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Dime por qué. Ethan seguía agachado frente a mí, mirándome directo a los ojos, con la voz apenas temblando, traicionando el dolor bajo su orgullo. Su mirada era tan sincera y su voz tan paciente que no tuve más opción que reunir todo mi valor y soltar la excusa más ridícula imaginable. Yo, debí haber apretado el botón equivocado, susurré. Lo borré y bloqueé por accidente. En cuanto lo dije, me arrepentí. Era una excusa tan estúpida. Para borrar y bloquear a alguien, había que pasar por varios pasos. ¿Cómo podría ser un accidente? Apreté las manos, esperando su enojo, pero Ethan solo extendió la suya y tomó la mía con suavidad. No te claves las uñas en las palmas, dijo. Si necesitas apretar algo, aprieta mi mano. Me ofreció su mano, tranquilo, con los ojos llenos de paciencia silenciosa. Sí, murmuró tras una pausa. Supuse que debía haber sido un accidente. Su voz bajó, profunda y cálida. Entonces, ¿puedo volver a agregarte? En mi mente resonaron aquellas palabras de hace años. Es demasiado tímida, no es mi tipo. Esa frase se me había grabado. Por primera vez lo miré a los ojos y dije seriamente: no. Tú fuiste quien dijo que yo era demasiado tímida y que no estabas interesado en mí. Ethan asintió levemente, sin intentar defenderse. Tienes razón, dijo en voz baja. Estaba equivocado. Te lastimé, Emily. Soltó una pequeña risa burlona hacia sí mismo. Fui orgulloso, estúpido, demasiado terco para admitir que me importabas. Yo mismo causé este dolor. Lo siento. Sentí el pecho apretarse dolorosamente. Ese Ethan Reynolds, siempre tan orgulloso y distante, ahora estaba sentado frente a mí, con la cabeza ligeramente inclinada. Verlo así me partía el corazón. Con voz temblorosa pregunté: entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué eres tú quien me persigue de repente? ¿Te aburriste? Y los ojos de Ethan se enrojecieron. Su voz tembló. Emily, de verdad no entiendes cuánto significas para mí. Ni yo mismo lo sabía. Hasta que te fuiste. Exhaló con dificultad. Cada día me arrepentí. Mientras más tiempo estabas en silencio, más entraba en pánico. Me odié por ser tan cobarde y decirte esas cosas horribles. Su voz se volvió más profunda y cargada de emoción. Todas esas coincidencias, no lo eran. Te busqué. Averigüé dónde estabas. Y todo lo que dije esta noche no fue impulsivo. Es porque de verdad me gustas. Seguía agachado frente a mí, con la voz ronca y áspera. Emily, ahora estoy seguro, sin ti no puedo vivir. Enlazó su meñique con el mío, inclinándose aún más, con una expresión cuidadosa y suplicante. Por favor, Emily, déjame explicarte. Deja de huir de mí, por favor. Aquella tarde, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, esparciéndose como polvo dorado sobre la hierba, iluminando mi mundo y despejando las sombras de años. Para quienes habían vivido tanto tiempo en la duda, solo frente a un amor firme y constante encontraban el valor para dejar de esconderse.
Ethan y yo hicimos las paces después de eso. Ni siquiera parecía darse cuenta de lo famoso que se había vuelto en el campus, simplemente entró en mi vida con naturalidad, como si le perteneciera. Comía conmigo todos los días, buscando siempre la manera de que terminara mis comidas. Un día, mientras pelaba lichis, dijo con naturalidad, «Están buenos. Ya has comido 3. Haré que traigan más mañana». Iba a cada competición a la que me inscribía, sentado en el público con esa mirada tranquila e inquebrantable. Cada vez que me ponía nerviosa o perdía el enfoque, Ethan siempre sabía cómo hacerme volver, sin presionar, guiando en silencio. Notaba cada pequeño truco que intentaba, pero fingía no verlo, permitiéndome sentirme orgullosa de mis pequeñas victorias. Y cuando yo sonreía creyendo haberlo engañado, él sonreía levemente y decía, «Bien hecho», con esa voz suave que me llenaba de confianza. Temiendo que me quedara sin dinero cuando salía, incluso deslizó su tarjeta bancaria en mi bolso sin decirme. Al principio, yo obedecía en todo, asintiendo siempre. Pero un día Ethan me pellizcó la mejilla con una sonrisa traviesa. «No seas demasiado buena, Emily. Está bien si a veces me tratas un poco mal». Así que empecé a responder un poco. La primera vez que le contesté, le di una patadita sin querer. Me quedé helada, lista para disculparme. Pero él se agachó de repente, dejando escapar un «ay» exagerado, luego entrecerró los ojos divertido, como si mirara a un gatito que acababa de aprender un truco nuevo. Pasó su mano por mi cabello y dijo con voz perezosa, «La próxima vez, patea un poco más fuerte. Apunta a algo vital». Eso sí sería estar enfadada de verdad. Me quedé boquiabierta. ¿Más fuerte? ¿No dolería? Ethan se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos color miel encontrando los míos, con una leve sonrisa en los labios. «No, duele. Digamos que me provoques, se siente bastante bien». Me sonrojé de inmediato. Dios, solo lo pateé y aún así le gustó. Estar con Ethan Reynolds se sentía tan natural, como si todo encajara por sí solo. Pero solo después de enamorarme de él comprendí algo, las lágrimas de un hombre podían sacudir tu corazón más que nada. Cada vez que me enojaba y decía que quería romper, los ojos de Ethan se ponían rojos al instante. Enterraba el rostro en mi cuello, con voz ronca y temblorosa. «Cada vez que discutimos dices que quieres terminar. Tienes que darme una oportunidad de arreglarlo, Emily. Si te resulta tan fácil irte, tal vez no me amas de verdad». Me abrazaba más fuerte. «Si quieres romper, solo te dejaré ir si estoy muriendo y no hay forma de salvarme». Frotaba su cabeza contra mi mejilla, con voz áspera pero llena de súplica infantil. «Cariño, no vuelvas a decir esa palabra, ¿de acuerdo? Duele demasiado. Tomémonos nuestro tiempo. Lo resolveremos. No te castigues así». Bajo las luces de la ciudad y el cielo lleno de estrellas, lo único que quedaba entre nosotros era el sonido de nuestras respiraciones mezcladas, cálidas, tranquilas y constantes, nuestro amor escondido en el silencio de la noche. Ardía brillante e inquebrantable, como una estrella que nunca se apaga. Ya sabes, el amor no dicho a los 17 es el mayor secreto y la llama más intensa en la vida de alguien tímido. Entre el canto veraniego de las cigarras y el bullicio de la multitud, mi corazón una vez latió con locura por una sola persona. Ese verano, la luz del sol atravesaba los árboles, la ciudad estaba llena de flores en flor, pero nada era más hermoso que la forma en que él me miraba. Y en esos momentos en que mi corazón temblaba, repetía en silencio, una y otra vez, lo afortunada que era. Afortunada de que, en los años más ruidosos y caóticos de mi juventud, Emily Stone y Ethan Reynolds se hubieran amado. En el momento correcto y de la forma correcta. Perspectiva de Ethan. La primera vez que vi a Emily Stone, acababa de despertarme. Abrí la puerta de mi habitación y la vi allí. Llevaba el cabello recogido en un pequeño moño, el cuello pálido y delicado bajo la luz de la mañana. Mi primer pensamiento fue lo silenciosa que parecía, casi de manera antinatural. Era tímida. Sus grandes ojos oscuros observaban a la gente con la misma cautela que un gatito esperando a alguien lo bastante amable para acariciarlo. Yo siempre había sido reservado. Nunca era de iniciar conversaciones, pero esa mañana, al verla aferrarse nerviosamente al borde de su camisa, con las mejillas y hasta las orejas rosadas, no supe por qué, de pronto quise hablarle. Se veía tan tensa, tan nerviosa, que sentí un cosquilleo extraño en el pecho, algo que no sabía nombrar. Mi mamá me había pedido que la cuidara mientras se quedaba con nosotros. Normalmente, con lo mucho que odiaba que me molestaran, habría dicho que no de inmediato. Las chicas eran problemas, después de todo. Pero al ver a esa cosita tímida parada ahí, no fui capaz de negarme. Pensé fugazmente, si la rechazo, seguro se pondrá triste, y por alguna razón, no quería verla triste.
Así que pensé, da igual, es solo una chica, ¿qué daño hay en llevarla conmigo un tiempo? Pero ese día, en el combate de boxeo, mis ojos no pudieron encontrar a nadie más que a ella. Se suponía que era tímida, callada, pero sus ojos brillaban, fijos en el ring, su expresión llena de emoción. Se volvió hacia mí y preguntó suavemente, con voz ligera y clara, Ethan, ¿quién crees que ganará? El del casco rojo, siento que podría. Me tomó desprevenido por un segundo. Me había llamado Ethan. Su voz era tan suave, como una pluma rozando mi corazón. Era tan dulce, tan obediente, que me dolía el pecho. Ya no tenía idea de qué estaba pasando en el ring. El mundo entero desapareció, dejando solo su rostro brillante. Pero ella seguía mirándome, esperando respuesta. Apoyé la barbilla en la mano y dije con pereza, sí, creo que el del casco rojo es más fuerte, probablemente gane. Sus ojos brillaron aún más, el rostro iluminado de emoción al coincidir conmigo. ¿De verdad? ¿También lo crees? Bajé la mirada hacia ella y sentí que mis labios se curvaban sin darme cuenta. Por alguna razón, mi humor se levantó por completo. Era mucho más interesante que la pelea. Antes de notarlo, Emily se había convertido en mi pequeña sombra. Donde yo iba, ella iba, en silencio, sin quejarse. Simplemente me seguía, curiosa por todo, absorbiendo cada detalle como si quisiera memorizar el mundo entero. De algún modo, eso me reconfortaba. Era como tener una mascotita tímida que, al acostumbrarse a ti, ya no quiere dejar tu lado. Cuidarla me hacía sentir extrañamente responsable. Como si quizá no fuera tan inútil como pensaba. Nunca había pasado tanto tiempo cerca de una chica, así que su presencia alteró por completo mi ritmo, y pronto todos en nuestro círculo social conocían su nombre. Emily Stone. Empezaron a circular rumores. Al principio no me importó, pero se volvieron cada vez peores. Cuando por fin llegaron a mis oídos, la mano en mi bolsillo tembló. ¿Tenía miedo? Miedo de que alguien me descubriera, de que se dieran cuenta de lo que realmente sentía por ella. Mi reputación nunca había sido buena, estaba acostumbrado, pero Emily era diferente. No podía arrastrarla conmigo. Sabía que la trataba diferente a los demás, pero ella era tan inocente, tan ingenua, que dudaba que siquiera supiera lo que significaba gustar de alguien. No quería que se volviera incómodo entre nosotros. No quería que se alejara por culpa de los chismes. Así que cuando mis amigos me acorralaron, dudé solo un segundo y dije lo más calmado posible. Emily, es demasiado tímida para mi tipo. No me interesa. Solo la cuido. No propaguen rumores. Le hará daño. Por fuera parecía indiferente, pero dentro, mi puño estaba tan apretado que las uñas se clavaron en la palma. Y entonces, un día, desapareció. Sin palabra, sin mensaje, nada. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Ni siquiera dejó una despedida. Me apoyé en el marco de la puerta y solté una risa amarga. Esa pequeña sin corazón, si tan solo no hubiera sido tan cobarde aquel día. Aún así, me dije que era lo mejor. Una chica como ella nunca podría querer a alguien como yo. Quizá era hora de dejar de fingir, de matar cualquier esperanza tonta. Pero subestimé lo profundamente que se había clavado en mí. Solo habíamos pasado un mes juntos, apenas un mes, y aún así no podía sacarla de mi cabeza. Pensé que solo me intrigaba, sin saber que ya me había enamorado. Su rostro, su sonrisa, no desaparecían por más que lo intentara. Por la noche, la añoranza se volvía insoportable. Me quedaba mirando el techo, asqueado de mí mismo. Me sentía sucio. ¿Cómo alguien como yo podría merecer a Emily Stone? Me odiaría si supiera lo que pasaba por mi mente. Pero entonces veía ese pequeño pañuelo que había dejado. El mismo que le di para limpiarse las manos. Ahora descansaba en mi palma y lo usaba solo para recordarla. Estaba perdiendo la cabeza. Enloqueciendo por cuanto la extrañaba y por mi propio orgullo estúpido. Cuando todo terminaba, cuando el temblor de vergüenza y deseo se desvanecía, agarraba el teléfono. Me prometí no molestarla más, pero en ese momento solo quería oír su voz, ver su rostro, tener a Emily cerca. Escribí un solo mensaje. ¿Qué haces ahora, Emily? Presioné enviar. Apareció un signo de exclamación rojo, mensaje fallido. La tímida niña en realidad me había borrado. Solté una risa fría. Ja, esa chica sin corazón realmente me borró. Mis ojos siguieron fijos en el brillo helado del teléfono, pero en mi pecho solo quedaba un pensamiento. Al diablo con ser indigno, al diablo con olvidarla. Emily Stone era mía. Solo mía. Marcador, gracias por ver Tiny Dyer y YT.
Si sentiste algo esta noche, no olvides dar like, compartir y volver por más historias de amor.